Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. ¿Ya estamos listos? Listo, doctor. Bueno, preparados, listos no creo, pero preparados sí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Taller de gases. Taller de gases. Órale, pues, ¿cómo van? Bueno, pues buenas tardes, compañeros, doctor. El día de hoy mis compañeros Luciano Mejía, José María Santana y su servidora Alejandra Alonso les vamos a exponer el tema de taller de gases. Siguiente, Lu, por fin. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la historia. Primero tenemos a Svante August Arrhenius, que fue un físico-químico suizo, ganador del Premio Nobel de Química en 1903 por sus diversas contribuciones pues dentro de la química, dentro de las que destaca la teoría de ácidos-bases, que en 1884 pues sugirió clasificar algunos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de iones que se forman cuando al compuesto se le añade en una solución. Entonces tenemos que clasificó a los ácidos de Arrhenius y bases de Arrhenius. Los ácidos de Arrhenius los definió como cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa, como puede ser en este caso el ácido clorhídrico, que se disocia en un ion hidrógeno y en un ion cloro, lo que pues va a resultar en la concentración de iones hidrógeno en la solución. Por otro lado tenemos las bases de Arrhenius, que pues esta va a ser cualquier especie que aumente la concentración de iones hidróxido en una solución acuosa, como es el ejemplo de lo que es el hidróxido de sodio, que al disociarse pues tenemos un ion sodio y un ion hidróxido, lo que pues nos va a aumentar la concentración de iones hidróxido en esta solución. Una de las limitantes pues de su teoría fue que solamente describió la química ácido-base en soluciones acuosas. Posteriormente, pues ya hubo otro avance. Siguiente, Lu, por fin. Bueno, después tenemos a Bernhard Naunin. Él fue un patólogo y médico internista alemán. De hecho, fue nombrado el primer representante de la medicina interna alemana, el cual, junto con el farmacólogo Oswald Schmiedeberg, fundó lo que es la revista de Patología Experimental y Farmacología, que actualmente se sigue publicando. Y pues en esa revista dieron a conocer diversos hallazgos, entre ellos donde acuñaron el término de acidosis. También, por otro lado, Bernhard dirigió y colaboró en otros trabajos junto con Oskar Minkowski, que igual fue un doctor patólogo, que ambos pues demostraron lo que fue la acidosis diabética a través del ácido beta-oxibutírico. Siguiente, Lupe. Después tenemos a Lawrence Joseph Henderson. Él pues fue un químico, biólogo y filósofo americano que se dedicó a realizar múltiples investigaciones y a ejercer la docencia en lo que es la Universidad de Harvard como profesor de fisiología. Él describió como tal la relación entre el pH y el par bicarbonato, creando lo que es la ecuación de Henderson en 1908, que posteriormente, junto con Hasselbalch, se complementó creando pues la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por otro lado, también, también él acuñó lo que es el término balance ácido básico mediante sus diversos estudios sobre las variables químicas que van a intervenir en mantener una neutralidad en la sangre. Además, también describió lo que es el transporte de gases sanguíneos y describió la sangre como este sistema físico-químico. Siguiente, Lupe. Después tenemos a Peter Lauritz Sørensen, el cual fue un químico danés que en 1909 acuñó el término de potencial de hidrógeno, o como nosotros lo resumimos, pH, el cual pues lo definió como este logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno dentro de una solución. Es decir, que cuando haya más concentración de hidrógeno en una solución, el pH va a estar bajo. Cuando haya mayor iones hidrógeno cuando los hidrógenos estén escasos, el pH va a ser alto. Y pues mediante este logaritmo plasmó los resultados en una escala, la famosa escala de pH, para que fuera más fácil así su interpretación del mismo, siendo un número del 0 al 14, siendo 7 el neutro y de pues 6.9 para abajo
es ácido y de 7.1 para arriba sería un componente básico. Siguiente, Luper. Después, como les mencionaba, tenemos a Carl Albert Hasselbalch, que fue igual un médico y químico danés, el cual fue pues, pionero en el uso de la medición de pH dentro de la medicina y describió cómo la afinidad de la sangre por el oxígeno también dependía de la concentración de dióxido de carbono. A su vez, también fue el primero en determinar lo que es el pH de la sangre y en 1916 tomó la ecuación de Henderson y la transformó en una forma logarítmica para crear así la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación pues es esta forma matemática para calcular el pH de un compuesto y pues nos va a hablar básicamente de que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al dióxido de carbono. Siguiente, Luper. Después tenemos a Bronsted y Lowry, que en 1923 expusieron de manera independiente la definición de ácidos y bases, mucho más amplio que la teoría de Arrhenius, ya que aquí incluso se podía aplicar a medios no acuosos. Según su teoría, pues los ácidos son estas especies que donan protones, mientras que las bases son las que reciben estos protones. Cuando pues la teoría de las reacciones da la teoría de que las reacciones entre ácidos bases básicamente son reacciones de transferencia de protones. Hablándonos pues así de que si tenemos un ácido que se une con una base, igual nos va a dar un ácido y una base. Sin embargo, el ácido va a terminar siendo una base porque donó su protón y la base va a terminar siendo un ácido ya que aceptó un protón. Siguiente, por fin. Después tenemos a Singer y Hastings. Él en 1944 propuso lo que es el concepto de base buffer, sustancia buffer o sustancias amortiguadores o tampón amortiguador, que básicamente describe pues el sistema buffer de la sangre como este índice de la cantidad en exceso de ácido o base que va a estar fija en la sangre. Es decir, que básicamente se va a referir a estos compuestos que van a amortiguar y evitar cambios del pH en el medio donde se encuentran. Por ejemplo, bueno, tenemos que si medimos el pH del agua, pues este va a estar neutro en 7. Si le agregamos un ácido o una base, pues se va a tender a acidificar o a alcalinizar. Sin embargo, si hacemos esto con un amortiguador, puede que sí haya un ligero cambio, pero va a ser mínimo, básicamente. Siguiente, Lu, por favor. Después tenemos a Ole Sigurd Andersen, que igual es un químico médico danés, que habló sobre el sistema amortiguador que va a definir el valor de pH, que se va a basar entre los iones hidrógeno y el bicarbonato. Esto ocasionó un gran debate transatlántico, ya que pues mientras él proponía esto, en Estados Unidos afirmaron que los principales determinantes del pH era el dióxido de carbono y el bicarbonato, no solo los iones hidrógeno y el bicarbonato como él mencionaba. También, por su parte, describió lo que es el exceso de bases, como esta cantidad de ácidos o bases fuertes necesarios para mantener un pH sanguíneo en pues, 7.4. Este concepto de exceso de bases pues sirvió para determinar si un trastorno ácido-base es primariamente respiratorio o puede ser metabólico. Como tal, hasta, bueno, en 1960, en base a esto, él ideó un nomograma que facilitó esta interpretación de los trastornos ácido-base entre si es una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. Y pues esto lo basó mediante 4 parámetros, estableciendo 4 parámetros, el pH, la presión de CO2, el bicarbonato y el exceso de bases. Mediante esto pues graficaba unas líneas y entre el punto de intersección pues esto te decía si era metabólico, respiratorio, ácido o alcalino. Siguiente, Lu, por fin. Después tenemos a Peter Stewart, que fue un poco controvertido. Él es un físico-químico canadiense que él rechazó esta postura de que el equilibrio ácido-base gira en torno a lo que es el bicarbonato y los iones de hidrógeno. Y pues propuso en contrario un modelo físico-químico
basándose en la electroneutralidad, conservación de masas y la disociación de agua. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando sobre cómo medían el pH, cómo determinaban esto, pues tenemos que en 1934 se creó lo que es este electrodo de pH. Como tal, el pH-metro o potenciómetro es este sensor utilizado utilizando un método electroquímico para medir pues, el pH de la disolución. Y pues consiste en este par de electrodos. Uno es como de referencia y el otro es de cristal, que nos va a dar tal cual la medición del pH. Y estos van a estar conectados a un aparato que pues te dan el resultado tal cual. Pero el primero que creó Arnold Orville Beckman en 1934 solamente contenía el electrodo de pH, por lo que para determinar lo que era la presión de dióxido de carbono, pues se tenían que hacer diversos cálculos. Lo que se hacía era, se medía la concentración de pH de la sustancia normal y a otras dos sustancias, a una se le agregaba diversas concentraciones de gas carbónico, se medían las tres muestras y se hacía pues básicamente un promedio y entre las tres y pues se determinaba como cuál era la presión de dióxido de carbono en base a eso. Y hasta pues 1957 Severin Hout pues creó también este electrodo de CO2, por lo que ya fue más sencillo permitir el cálculo del CO2. También permitió deducir el cálculo de bicarbonato, el exceso de bases, así como las bases buffer. Siguiente, Lu, por favor. Y bueno, finalmente tenemos la creación del gasómetro. En 1959 se creó el primer gasómetro, que es el que ven a su izquierda, que pues se creó principalmente para el área de terapia intensiva. Era pues un aparato bastante grande, estorboso y lento para los resultados. Y hasta 1973, pues que se creó el primer gasómetro, pero computarizado. Este ya era un poco más rápido y menos estorboso, porque pues, su tamaño es mucho más chiquito comparado al primero. Y bueno, finalmente del lado derecho tenemos los gasómetros, los equipos de gasometría que actualmente se usan. Estos también incorporaron lo que son electrodos específicos para determinar también la medida de otros electrolitos, como el sodio, el potasio, cloro, el calcio. También permite determinar lo que es la hemoglobina, el hematocrito, glucosa y el lactato, y nos da una información mucho más completa y rápida sobre la oxigenación, la ventilación, el estado ácido-base, así como el metabolismo electrolítico del paciente. Y finalmente, pues este gasómetro pues no era portátil y se creó uno mucho más chiquito, más fácil de llevar, que trabaja con sistemas integrados de gasometría por fluorescencia. Y siguiente, por favor. Bueno, y como vimos desde un principio, este es un taller de gases y una de las cosas más importantes para revisar ahorita pues es la gasometría. Pues tenemos que la gasometría es un estudio analítico que nos va a permitir analizar en el paciente cómo está su estado ventilatorio, cómo está su estado de oxigenación y cómo está su estado ácido-base. Ya nos estaba hablando un poquito de esto esta Ale. ¿Cómo? Pues mediante la extracción sanguínea, puede ser sangre arterial, en algunos casos va a ser sangre venosa periférica o en algunos casos puede ser mixta. La que más se utiliza es la gasometría de tipo arterial. ¿Qué parámetros nos mide? Pues los iones hidrógeno, ya nos dijo Ale que es la concentración de hidrogeniones en sangre, sus valores normales es de 7.35 a 7.45. También la presión parcial de oxígeno, que es la presión que ejerce el oxígeno que está disuelto en el plasma y sus valores normales son de 90 milímetros de mercurio. Otro parámetro es la presión parcial de dióxido de carbono, que sus valores normales es de 35 a 45 milímetros de mercurio. También la saturación arterial de oxígeno, que ya sabemos que el rango normal es de 97%. También el bicarbonato, también la carboxihemoglobina, la metahemoglobina, esto principalmente en gasómetros que ya son un poco más especializados y avanzados. Y también otros datos que nos dan son los electrolitos séricos, el lactato, la glucosa,
aniones y ácidos débiles. Y pues como todo procedimiento tiene ciertas indicaciones y contraindicaciones. Dentro de las indicaciones están las anormalidades en el intercambio gaseoso y en el equilibrio ácido-base. Cuando hay sospecha, pues se tiene que realizar una gasometría. La gasometría es el gold estándar para determinar diagnósticos de esta índole. También es súper común que se utilicen urgencias para la evaluación primaria en pacientes críticos y en base a esto pues tomar acciones terapéuticas. También en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, principalmente para determinar si el paciente va a requerir oxigenación suplementaria ya de manera crónica. Y también en seguimiento de pacientes con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, principalmente para verificar si el tratamiento está teniendo o no resultado. Dentro de las contraindicaciones está la prueba de Allen negativa. Esta la vamos a ver más adelante, más a detalle porque es importante. Tampoco se puede realizar una gasometría si en el sitio a funcionar hay una lesión, como por ejemplo una quemadura o algún proceso infeccioso. También no se puede realizar si la extracción que queremos realizar la gasometría no tiene pulso. También en presencia de fístula arteriovenosa en los pacientes con hemodiálisis, tampoco en pacientes con coagulopatías o en tratamientos anticoagulantes a dosis medias o altas. Bueno, pasamos ahora con la técnica de recolección sanguínea. Primeramente, pues, antes que todo es súper importante explicarle al paciente lo que se le va a realizar y por qué es necesario realizar. Lo de siempre, ¿no? Y pues dentro de los materiales que se van a requerir están las jeringas de plástico para almacenar volúmenes entre 1 y 3 mililitros. Con esta poca cantidad de sangre es suficiente para obtener datos verídicos. También agujas de tipo hipodérmicos de entre 20 y 23 French. También anticoagulante, el que se utiliza es la heparina no fraccionada. Soluciones antisépticas, cualquiera de esas tres, clorexidina al 2%, iodopovidona en solución o torundas con alcohol. También gasas estériles, un contenedor de desechos resistentes a punzocortantes y el equipo de protección personal, que es súper importante, los guantes y el equipo de protección ocular. Esto realmente, pues no, cuando he llegado a ver cómo hacen una gasometría, no lo utilizan, pero pues nunca está de más utilizar el equipo de protección personal completo. Y el anestésico tópico. Este tampoco, lo que yo he llegado a ver, tampoco lo utilizan, pero el artículo lo mencionaba. Y otra parte que es súper importante y a nosotros como internos próximamente es de vital importancia realizar el etiquetado de la muestra para de esta manera pues evitar complicaciones posteriores o que nos regañen o cosas de ese tipo. Se tiene que etiquetar con el nombre del paciente, su edad, la cama, la fecha y hora de la toma de la muestra, el tipo de sangre del paciente, la fracción inspirada de oxígeno a la que estaba en ese momento el paciente y la temperatura. Ok, y hay 3 sitios de punción que son habituales. Puede ser mediante una punción a la arteria braquial, a la arteria femoral o a la arteria radial. De estos 3, pues la arteria radial es el que más se utiliza en el ámbito clínico, a menos pues de que haya alguna de las contraindicaciones que vimos hace rato, es cuando se llegan a utilizar la braquial o la femoral, pero pues realmente no es tan usual. Ok, entonces ahora sí pasamos con lo que les estaba comentando hace rato, lo del test de Allen. Se tiene que realizar para comprobar la permeabilidad de la circulación colateral de la mano del paciente, ya que si llega a ocurrir alguna complicación durante la realización de la punción y de la extracción sanguínea, se tiene que estar conscientes y seguros de que no se le va a restringir la circulación a la mano. ¿Cómo se realiza esta técnica? Pues se van a ubicar los pulsos cubital y radial en el paciente con su mano extendida y una vez que se ubicaron, entonces se procede a comprimirlos. Cuando ya los tiene comprimido, le pides al paciente que abra y cierre su mano. El artículo decía que de 5 a 10 veces. Y después le vas a pedir que extienda la mano. Ya cuando veas que la mano está pálida, que está isquémica, entonces le pides que la deje así extendida
y vas a descomprimir la arteria cubital. Y en menos de 15 segundos tiene que haber retorno sanguíneo a toda la mano, tiene que volver a la coloración normal. Si esto es así, pues entonces puedes proceder con la realización de la técnica y la punción. Y si no, pues va a ser mejor que utilices alguna de las otras dos arterias que veíamos hace un ratito para evitar complicaciones mayores. Ok, y una vez que ya realizaste eso, pues súper importante lavarte las manos con una técnica adecuada. Te pones los guantes, vas a heparinizar la aguja y la jeringa. Después procedes a limpiar la piel con una gasa impregnada en solución antiséptica, la que sea que tú hayas escogido. Y entonces procedes con la infiltración del anestésico. Esta parte es la que muchas veces se omite aquí en México, por lo menos en el ámbito de este público. Entonces, infiltras el anestésico de 0,1 a 0,5 mililitros sin adrenalina para evitar la vasoconstricción, obviamente. Y se suele utilizar mepivacaína al 2%. El artículo mencionaba que lo recomendable es realizar una infiltración primero intradérmica, posteriormente una infiltración subcutánea y después una infiltración muscular. Posterior a esto, realizar un leve masaje y esperar un poco a que el anestésico haga efecto. Después, con el dedo índice de la mano libre, vas a palpar el pulso de la arteria inmediatamente proximal al punto de punción. Aquí también se mencionaba que era recomendable o como una técnica que se suele utilizar muy a menudo, fijar la arteria con tu dedo índice y con tu dedo medio, y en la parte del medio que queda entre esos dos dedos, ahí debe de estar el pulso, y después vas a sujetar la jeringa como si fuera un lápiz, con el bisel hacia arriba, obviamente, y vas a puncionar la piel lentamente en un ángulo de 45 a 60 grados. Ya cuando tengas retorno sanguíneo, no vas a aspirar, vas a dejar que se vaya llenando solo la jeringa. A menos, mencionaba el artículo, que el paciente esté hipotenso o que tenga shock hipovolémico, entonces ahí sí se puede aspirar, pero ligeramente. Ajá, eso ya se lo había mencionado. Después, ya que obtuviste tu muestra de 1 mililitro a 3 mililitros, extraes la aguja de la arteria y aplicas de inmediato una presión directa con una gasa seca en el sitio de punción durante al menos 5 minutos. Si el paciente tiene alguna coagulopatía o está en tratamiento con anticoagulantes, entonces mínimo 10 minutos. Ya después, pues haces lo que se necesita para, bueno, o sea, después ya que sacaste, vas a asegurarte de que no te vayas a pinchar con la aguja, vas a sellar la jeringa con un tapón de goma y vas a agitar ligeramente o hacer rodar entre tus manos tu jeringa para que se combine la sangre con la heparina y no se te vaya a coagular. Después colocas una gasa seca estéril sobre el sitio de punción y no vas a hacer torniquete, nada más así. Y posteriormente, durante un periodo de 1 hora, vas a tener que estar comprobando la circulación y los pulsos de la extremidad cada 15 minutos. Otra cosa que se mencionaba es algunos parámetros, que si pusiste heparina de más, entonces los valores van a salir alterados, es por esto que hay que tener cuidado también con esta parte. También un retraso en el análisis va a aumentar algunos valores, es por esto que en cuanto obtiene la muestra se tiene que realizar la gasometría, y también la muestra se puede coagular si la heparina y la sangre no se mezclan de manera adecuada. Y pues estamos en urgencias, así que ¿en qué casos es necesario realizar una gasometría? Pues cuando el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, cuando el paciente está en coma, entra en coma ya sea por cualquier causa, también cuando tiene broncoespasmo, alguna agudización de POC, un tromboembolismo pulmonar, neumonía con insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca con insuficiencia respiratoria, shock de cualquier tipo, una descompensación diabética o intoxicaciones agudas.
Muy bien, y bueno, vamos a continuar con la interpretación. Ya mis compañeras nos dieron una introducción bastante buena para poder dar pauta a lo que vamos a ver adelante. En relación con el electrocardiograma, hay que revisarlo un poco de forma sistemática. Hay que ir revisando punto por punto para que no se nos pase nada y que podamos tener un diagnóstico o una interpretación de la gasometría certera y que podamos dar un diagnóstico muy bueno. Entonces, hablando un poco acerca de lo que me mencionaban mis compañeras, pero relacionado a la interpretación, los datos que nos brinda van a ser el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, que va a ser regulada por el pulmón, igual la saturación de hemoglobina de oxígeno y el bicarbonato, que va a estar regulado por el riñón. ¿Y por qué les menciono eso? Bueno, también el lactato que puede venir. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a tener en términos generales que un cambio en el dióxido de carbono va a hablarnos de un desbalance ácido-base respiratorio y un cambio en el bicarbonato de un desbalance ácido básico pero metabólico. Eso en términos generales. Ahorita lo vamos a ver paso por paso. Solo es para que no haya alguna duda. En cuanto al sistema de tampón o buffer, que ya nos hablaba un poco de la historia de mi compañera Ale, pues vamos a tener que es un sistema que se encarga de mantener el pH dentro de los valores normales. ¿Esto cómo lo hace? Lo va a hacer porque cuando hay una cantidad considerable de hidrogeniones, va a haber bicarbonato con el objetivo de que se forme ácido carbónico y que se pueda disociar posteriormente a agua y dióxido de carbono con el fin de eliminarlo y que se mantenga un equilibrio normal. Este proceso va a ser bidireccional. Esta fórmula que tenemos aquí es bidireccional, entonces puede actuar en ambas formas, de forma fisiológica y también patológica. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, aquí en esta diapositiva tenemos los pasos para interpretar. Si bien por lo regular se conocen 4, hay ciertas bibliografías que nos mencionan un quinto paso. Ese quinto paso agregado, que aquí se menciona como el número 1, es la hipoxemia del paciente, en donde vamos a valorar la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Posteriormente vamos a hablar acerca del equilibrio ácido básico. Para esto vamos a comprobar el pH. En cuanto a la situación pulmonar, como les mencionaba, va a ser mediante la valoración de la presión parcial de dióxido de carbono. Para la situación metabólica, aquí sería con el bicarbonato. Y como paso número 5, hay que ver si hay alguna alteración o compensación. Esto nos va a dar seguimiento a saber cuál es la causa primaria del desequilibrio ácido básico en caso de que se tenga y qué alteración es el resultado de este cambio secundario o compensador. Para esto, pues va a ser mediante la comparación de la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, que pueden tener pues la utilidad, como les mencionaba, para determinar la causa primaria y los cambios secundarios que se van a dar. Igual, pues muy importante, evaluar la concentración sérica de lactato, hemoglobina, glucosa y electrolitos, que más adelante vamos a ver como ciertas condicionantes o adicionales a las patologías que se puedan presentar. La que sigue, por favor. Entonces, ya hablábamos de que lo tenemos que hacer de forma sistemática y tenemos que ir de lo normal hacia lo normal, ir evaluando paso por paso para ver dónde es donde se encuentra dicha alteración. Entonces, por ahí mi compañera Ale nos mencionaba acerca de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde muy importante que tenemos que es que el valor de pH va a ser esto, el 6.1 más el logaritmo del bicarbonato sobre la presión parcial de dióxido de carbono por el 0.0301. Pero vamos a resumirlo un poco más y a hacerlo más fácil de entender. Entonces vamos a tener que el pH, quitando todo lo demás, lo extra, va a ser igual al bicarbonato entre la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y esto qué objetivo tiene? Que como mencionaba mi compañera, aquí el pH, como vemos en la fórmula, va a ser directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al dióxido de carbono. Es decir, que el bicarbonato y el pH van a ir de la mano
y el dióxido de carbono van a ir en contra, mientras uno sube. Una tablita aquí a la derecha, en donde se los voy a explicar. En la primera fila tenemos a la acidosis metabólica, donde se da porque el pH baja. Es decir, va a ser consecuente a que el bicarbonato va a reducir. ¿Por qué el bicarbonato? Porque recordemos que una alteración en el bicarbonato nos va a dar una alteración metabólica. En el caso de que sea una alcalosis metabólica, pues aquí tenemos que el bicarbonato va a aumentar y consecuentemente el pH también lo hará. En el caso de las acidosis respiratoria, aquí vamos a tener una influencia de la presión parcial de dióxido de carbono, en donde la acidosis respiratoria baja el pH y sube el dióxido de carbono, esto pues por una falta de eliminación. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, es al revés, sube el pH consecuente de una disminución de dióxido de carbono. La que sigue, por favor. Ok, esta va a ser muy importante para lo siguiente que vamos a ver. En cuanto a los mecanismos de compensación, que ya les mencionaba que es el punto número 2 después de revisar si es una alteración metabólica o respiratoria, pues aquí tenemos que en los trastornos metabólicos por bicarbonato, la compensación va a ser respiratoria y va a ser de acción rápida. Es decir, una se va a compensar con la otra y aquí ya rellenamos las rayitas que teníamos vacías en la diapositiva pasada. En este caso, cuando hay una acidosis metabólica, debe de haber una hiperventilación. ¿Esto por qué? Porque les mencionaba que debía de haber una eliminación de la presión de dióxido de carbono. En el caso de una alcalosis metabólica, tenemos que hay una mayor concentración de bicarbonato, una menor concentración de dióxido de carbono. Entonces tiene que haber una mayor concentración de dióxido de carbono para que compense, pueda hacer esta disociación que ya les había explicado. En el caso de un trastorno respiratorio, pues obviamente la compensación va a ser metabólica, es de acción un poco más lenta y aquí se va a tratar acerca de la retención o eliminación de bicarbonato. Entonces, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de una retención renal de bicarbonato y una eliminación de hidrogeniones en el caso de una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque en la acidosis respiratoria, respiratoria tenemos que el pH es bajo. El pH es bajo a consecuencia de que hay una mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces tiene que aumentar la retención de bicarbonato para que el pH se eleve y el bicarbonato baje y se compense. Al igual para la alcalosis respiratoria, el pH se encuentra elevado y la presión parcial de dióxido de carbono bajo, entonces el bicarbonato aquí lo va a compensar con una eliminación renal y pues obviamente la retención de hidrogeniones. La que sigue, por favor. Ok, entonces, una vez que vimos estos 4 pasos, recuerden, el primero es revisar la hipoxemia de nuestro paciente. El segundo es evaluar el pH de nuestro paciente, si se encuentra dentro de los valores, que no hay que olvidar que es de 7.35 a 7.45. La pauta número 2 es ver si es una alteración respiratoria o metabólica. Y después la compensación. Entonces vamos a tener ciertas condiciones un poco más específicas para que lo recuerden y veamos un poco más de la etiología de lo que lo genera. Hablábamos de que la alcalosis respiratoria va a ser aquella que se da por un aumento de pH y una disminución de dióxido de carbono. Una hiperventilación en términos generales. Y aquí vamos a tener que distintas causas puede ser la estimulación del sistema nervioso central, esto por dolor, ansiedad, fiebre, tumoraciones, meningitis, encefalitis, por hipoxemia, esto a consecuencia de la altura, neumonía, aspiración o anemia intensa, que esto pues
tener una dificultad en la perfusión tisular de oxígeno por fármacos y hormonas, pueden ser salicilatos o progesterona. La que sigue, por favor. En el caso de acidosis respiratoria, aquí tenemos que pues es una disminución del pH y un aumento del dióxido de carbono que se da por una hipoventilación. El mecanismo compensatorio sería la inversa, hiperventilación, y tenemos que la causa puede ser central por ciertos fármacos, principalmente benzodiazepinas, por algunas infecciones, por vías respiratorias como obstrucción o asma, por enfermedad del parénquima, como enfisema, bronquitis, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, algunas neuromusculares como polimielitis, hiposcoliosis, miastenia gravis incluso, que sería como que un poco la más frecuente, y algunas diversas que aquí enumeramos en número 1, la obesidad, que pues puede generar la hipoventilación, esto por una dificultad de movimiento torácico. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la alcalosis metabólica, pues esta retención excesiva de bicarbonato va a generar el aumento de pH, entonces hay una pérdida de hidrogeniones y se tiene que compensar con la retención de hidrogeniones y la eliminación del bicarbonato de forma renal. Las causas pueden ser por vómito o succión nasogástrica, por el uso de diuréticos o la recuperación de alguna cetoacidosis e incluso hiperaldosteronismo primario. La siguiente, por favor. Ok, y aquí me gustaría que prestáramos principalmente mucha atención, porque a diferencia de las anteriores, aquí tenemos un punto número extra a evaluar. Entonces, aquí en la acidosis metabólica, que es por la pérdida excesiva de bicarbonato, va a disminuir el pH y van a aumentar los hidrogeniones. Pero aquí vamos a tener que se divide etiológicamente y también por las condiciones que lo generan en anión gap aumentado y anión gap normal. Y aquí pues lo tenemos en la imagen de la derecha y no es tan complejo como suena. Resulta que pues debe de existir en las dos barritas que tenemos de colores un equilibrio entre la cantidad de cargas positivas, que son los cationes, y la cantidad de cargas negativas, aniones, que tenemos en el lado derecho. Si el valor, por ejemplo, de sodio es de 140 y el de cloro, que sería de los aniones ya, es de 125 y bicarbonato 25, da 130. Entonces vamos a restar a los cationes el número de los aniones, sería 140 menos los 130 y el resultado va a ser 10. Esto pues se le va a conocer como anion gap o brecha aniónica, que da el 10% faltante que tenemos en la imagen de la inferior de la derecha. Entonces, como definición, el anion gap es la diferencia entre los cationes y aniones medidos en sangre u orina. O también puede ser la cantidad de iones de carga negativa necesarios para igualar a los de la carga positiva. Esto va a ser de suma importancia para después calcular la pérdida de estos aniones de forma urinaria que vamos a ver en el caso clínico. Por eso les mencionaba que prestáramos importante atención. No sé si tengan alguna duda hasta aquí donde vamos. En el caso, está padre para que lo podamos interpretar y ver si es que quedaron claras las cosas. En el caso de la brecha aniónica en orina, pues esta, como les mencionaba, ayuda a diferenciar las pérdidas renales de bicarbonato de ciertas pérdidas intestinales. A ver, dale a la siguiente, Lu, por favor. Creo que sí lo puse. Ah, sí. En el caso de la brecha aniónica urinaria, aquí pues vamos a tener que es con esta fórmula, es el sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Entonces aquí el valor normal debe ser 0 o ligeramente positivo, pero muy ligero. En caso de que sea negativo, va a haber una pérdida intestinal. Pero van a preguntar negativo a qué. Debe de ser negativo en consideración del resultado de anion gap del paciente. En el caso de valor positivo, debe de ser por causas renales. Ahorita lo vemos en la práctica para que quede un poco más claro, porque es un tantito confuso así, pero ahorita que quede claro y si tienen dudas nos regresamos. La que sigue, por favor.
Ok, y el punto último que les mencionaba que se debía estimar la compensación, en donde tenemos ciertas fórmulas. Para calcular la compensación, tenemos que ver términos generales que los valores de dióxido de carbono o de bicarbonato deben ser más bajos o más altos de lo esperado. Este, si estamos frente a un trastorno ácido básico no compensado, también puede ser mixto y se le va a nombrar de acuerdo a lo que se tenga descompensado o al estado de compensación que se tenga. La que sigue, por favor. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, la fórmula para calcular la compensación de acidosis metabólica tiene un nombre que se me acaba de olvidar, pero es esta, la presión parcial de dióxido de carbono es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 y puede variar más menos 2. Entonces aquí vamos a tener que la presión parcial de dióxido de carbono, si es más baja de lo esperado, vamos a agregarle a nuestro diagnóstico presuntivo, que es alcalosis respiratoria concominante. Es decir, sería, por ejemplo, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria concominante. En el caso de la alcalosis metabólica, pues aquí se tiene que la presión parcial de dióxido de carbono aumenta más o menos 0.75 milímetros de mercurio por cada mil equivalente de aumento en el bicarbonato. Si se tiene una presión parcial de dióxido de carbono más alta de lo esperado, aquí tenemos que se agrega acidosis respiratoria concominante. Se explica bastante bien con la grafiquita que tenemos aquí, bueno, con la tabla que tenemos aquí a la derecha, en donde se tiene el mecanismo compensatorio que digamos que de cierta forma es no negativo, bueno, sí negativo y no compensado. La que sigue, por favor. Otra más. Y bueno, en el caso de acidosis respiratoria, aquí tenemos que la fórmula va a ser que el bicarbonato aumenta un equivalente por cada 100 milímetros de mercurio de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, que el bicarbonato, si es más bajo de lo esperado, nos va a arrojar un diagnóstico de acidosis metabólica concominante agregado al diagnóstico previo. ¿Cierto? Si es no compensado. Esto estamos hablando de estados de no compensación. Si está compensado, pues nada más se le agrega compensado y listo. En el caso de alcalosis respiratoria, aquí tenemos que el bicarbonato va a disminuir 3 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. En este caso, pues si el bicarbonato es más alto de lo esperado de lo que tiene el paciente, quiere decir que no está compensado, entonces se va a tener una alcalosis metabólica concominante. Si quieren, vamos a ver el caso clínico, porque se van a ver estos temas. En caso de que haya duda, nos regresamos. Bueno, aquí hay un esquema que pueden revisar en donde se revisan paso por paso lo que acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Bueno, otra tablita igual para que vean los valores y un poco acerca de la respuesta compensatoria, la alteración inicial y las relaciones finales que se tienen. Bueno. Si quieres, pasamos al caso, Lu, y ahorita me regreso a esta parte para ver si quedó claro. Bueno, pues pasando al caso clínico, para que se entienda un poco mejor esta parte que nos acaba de explicar nuestro compañero Pepe, pues tenemos aquí un paciente femenino de 44 años de edad que es transferida de otro hospital por presentar parálisis flácida. En dicho hospital se demostró que tenía hipopotasemia grave con 2.000 equivalentes sobre litro, por lo que se le inició administración intravenosa de cloruro de potasio. Se le realizaron pues, sus estudios de laboratorio y a la gasometría se encontró un pH de 7.32, una presión de oxígeno de 92 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio
y un bicarbonato de 15.000 equivalentes. A los bioquímicos encontramos un sodio de 140 mil equivalentes sobre litro, un potasio de 2.6 mil equivalentes sobre litro, ya hubo un ligero aumento. El cloro encontramos 115 mil equivalentes sobre litro, urea 48 miligramos sobre decilitro y creatinina de 1.4 miligramos sobre decilitro. Y a los estudios de orina se encontró un pH de 6, ausencia de bacterias, así como de eritrocitos. También encontramos lo que es sodio de 35, potasio de 40 y cloro de 18. Siguiente, Lu, por favor. Ahora bien, vamos a ir paso a paso para que, como nos lo explicó nuestro compañero, para que se entienda lo mejor posible. Entonces, el primer paso que nos habían mencionado es sobre si hay hipoxemia. ¿Ustedes creen que haya hipoxemia o no? No. Exacto. Siguiente, Lu, por fin. No, no va a haber hipoxemia porque la presión de oxígeno se encuentra en 92 milímetros de mercurio y los rangos normales son de 80 a 100. El siguiente paso es determinar acidosis o alcalosis. ¿Ustedes qué creen que haya? Acidosis. Exacto. Va a haber una acidosis. Siguiente, Lu, por fin. Va a haber una acidosis, ya que pues el pH se encuentra en 7.32, siendo el rango normal de 7.35 a 7.45. Ahora, el siguiente paso es determinar si es respiratoria o metabólica. ¿Ustedes qué pensarían que es? Metabólica. Metabólica. Ok, siguiente, Lu, por fin. Bueno, pues sí, es metabólica, porque aquí vamos a tener un pH disminuido junto con un bicarbonato disminuido, que es de 15.000 equivalentes y siendo su rango normal de 22 a 27. También ya vamos a observar que el CO2 va a estar disminuido, está en 30, mientras que lo normal es de 35 a 45. Entonces, el siguiente paso es el paso 4. Es muy importante cuando tengamos una acidosis metabólica calcular el anión gap. Esto, pues, para determinar cuál es la etiología de esta acidosis metabólica. Entonces, tenemos la fórmula del anión gap del lado derecho, que es la que nos había comentado Pepe, que va a ser sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. Si sustituimos estos valores, pues nos da un anión gap total de 10 más menos 2, da un rango de 8 a 12. Por lo que nos estaría hablando de un anión gap pues normal. Ya que tenemos un anión gap normal, pues las principales causas de una acidosis metabólica con anión gap normal son pérdidas intestinales o pérdidas renales de bicarbonato. Entonces, para saber si es renal o intestinal, es muy importante determinar el anión gap urinario. Siguiente, Lu, por favor. Bueno, tenemos la fórmula del anión gap urinario, donde este es el sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Si sustituimos estos valores, nos da un total de 57. El 57 pues va a ser un valor positivo. Esto es un anión gap positivo, lo cual nos va a hablar de una pérdida renal. Cuando el anión gap, recuerden, cuando el anión gap urinario sea positivo, habla de una pérdida renal. Si el anión gap es negativo, nos habla de una pérdida intestinal, principalmente por diarrea. En este caso, principalmente, se mencionaba que la pérdida renal está asociada a una acidosis tubular renal tipo 2, ya que esta está asociada a una mala reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales, así como en una disminución de potasio, y pues esta disminución de potasio pues nos va a llevar a una parálisis flácida, que es la clínica que presentaba la paciente. Y finalmente tenemos que estimar la compensación. Esto pues mediante la fórmula del CO2 esperado o fórmula de Winter, que también se llama, que es la de, va a ser 1.5 por bicarbonato más 8. A este resultado le damos más menos 2 para obtener un rango. Entonces el CO2 esperado sería tener pues de 28.5 a 32.5. Aquí pues podemos ver que el CO2 sí se encuentra dentro de este rango. Entonces hablamos de una, pues de que sí está compensada propiamente. Entonces, siguiente, podemos llegar a la conclusión de que esta paciente tiene una acidosis metabólica con un anión gap normal, con anión gap urinario positivo y que está bien compensada. Aquí pues ya se mencionaba que pues su principal tratamiento va a ser etiológico. En este caso lo que hicieron fue administrar bicarbonato de manera exógena
junto con suplementos de potasio para incrementar pues el potasio. Ok, no sé si a alguien le quedó alguna duda. Si tiene alguna duda acerca de lo que se vio en este caso clínico y lo que revisamos previamente, con toda confianza, pregúntenos acerca de los 5 pasos. Yo tengo una dudilla, bueno, en la ecuación de Winter, ¿qué tanto puede ser el rango pues de que el bicarbonato ideal esté como, perdón, en este caso el dióxido de carbono, que esté como en el punto de compensación? O sea, fue 30.5, ¿no? Y está en 30 y pues entonces está bien, pero ¿qué tanto menos o más puede variar? Perdón, no sé si se entendió mi pregunta. Tal vez creo que la dije medio raro. No te preocupes. Pues la variación es más menos 2, tal cual. Al resultado que te dé, que en este caso fue 30.5, le restas 2, que sería 28.5, y le sumas 2, que sería 32.5. Entonces tu rango de CO2 esperado va a ser de 28.5 a 32.5. Ok, muchas gracias. De nada. Yo también tengo una duda, bueno, más bien que duda, a ver si me pueden ayudar a repetirme en la parte del gap, anion gap urinario. ¿Cómo se valoraban los resultados? Es que esa parte no la entendí muy bien. Sí, mira, cuando tienes una acidosis metabólica y ya calculaste el anion gap, pues el normal, por así decirlo, te va a dar los resultados. Si es un anion gap aumentado o uno normal. En el caso de que te dé un anion gap normal, tienes que sacar este anion gap urinario. Aquí te vas a basar pues en los datos que te den de la orina, ¿no? El sodio, el potasio y el cloro. Entonces, aquí hay una fórmula que va a ser el sodio urinario más el potasio urinario. Esta suma le restas el cloro urinario, porque tenemos que hacer lo mismo que habíamos mencionado de cationes menos aniones. Y este resultado te puede dar tanto positivo como negativo. Si te da un resultado positivo, como en este caso pues fue más 57 por así decirlo, se habla de pues de que está haciendo una pérdida renal. Y si fuera negativo, pues hablaría de una pérdida intestinal, que principalmente es por diarreas. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, en ese caso, independientemente de qué tan positivo sea o qué tan negativo, ya podemos como pues determinar eso, ¿no? No hay como un punto de que sea como, bueno, el cero es cuando también puede ser pérdida renal. El cero, pues es que el cero se considera más como normal, pero en algunas literaturas sí lo marca más hacia la parte de pérdida renal que a la de pérdida intestinal realmente. Ok, gracias. Yo tengo una duda. Es que, bueno, cuando Pepe estaba explicando la parte del anion gap y pues toda la fórmula, hablaban del normal y el aumentado, pero no, bueno, no alcancé a apuntar o no entendí muy bien las cifras. O sea, hay una cifra específica para decir, ok, en este rango es normal y en este otro está aumentado, o me perdí mucho. ¿Dentro de qué del anion gap? Sí. ¿Le puedes regresar tantito, Lu, por favor? Me perdí ahí, perdón. Sí, no te preocupes. Mira, acá lo normal de un anion gap es tener hasta tal cual el rango ya está establecido, que es de 8 a 12. En algunas literaturas lo encuentras tal cual 10 más menos 2, pero o también lo puedes encontrar el rango que es de 8 a 12. Ese es el rango normal establecido ya, por así decirlo. Ah, ok. Entonces, ya que se hace la fórmula, era donde decías que si era negativo, era pérdida intestinal y positivo era por causa renal. No, aquí ese es en el urinario. En este caso, Ah, ok. por ejemplo, si te sale el rango de 8 a 12, ¿no? Si te sale 15, pues tienes un anion gap aumentado. Entonces, en este caso, pues tenemos esta mnemotecnia que encontré, que es gap música, que te define como las principales causas de por qué el anion gap está aumentado en una acidosis metabólica.
Ya en caso de que te haya salido un anion gap normal en el rango normal de 8 a 12, tienes que sacar este anion gap urinario para determinar si la causa es de pérdida renal o pérdida intestinal. Ok, 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 ya. Gracias. Sí, lo que mencionan está aquí en la diapositiva, en la parte izquierda. Lo de gap música es lo de anion gap aumentado. Entonces ahí más o menos para que lo vean. Yo tengo, Gracias. en la fórmula de compensación, la de Winter, la de la PCO2, decía que era 1.5 por el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato pues era de 15 por 1.5, pues 22.5 y eso se le sumaba 8 y el resultado pues más menos 2, ¿no? Ok, entonces el resultado dice que es de 30.5, pero que, o sea, el valor de la PCO2 es de 30.5 y eso es normal ¿o cómo? No, esta fórmula, tal cual como le dice su nombre, es lo que vas a esperar que haya. Por eso te va a dar un rango. El resultado que te da, que le sumas 2 o le restas 2, es para obtener un rango. Y dentro de ese rango tiene que estar tu CO2 que sacaste en la gasometría. Si se encuentra dentro del rango, está compensando. Si se encuentra aumentado o disminuido, pues encontramos ya una alteración, otra alteración, ya sea otra acidosis, otra alcalosis conjunta, por así decirlo. Ah, ok, ok. Entonces con base sí, a la CO2 que ya tienes en la gasometría. No Sí, en los Lo del paciente. valores normales de la PCO2, sino en lo de sí, la... Ah, sí, ok, Exacto. Sí, ok, lo del perfecto. paciente. Tiene que ser lo del Sí, paciente. muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, no sé si me estoy adelantando o bueno, como que sí me acuerdo que hay igual Winter para bicarbonato ideal, ¿no? O sea, de compensación de acidosis metabólica, perdón, ¿Cuál es la de de alcalosis, no? Creo. ¿Te refieres a la de alcalosis? ¿Sabes? A la que es creo que 0.7 por bicarbonato. creo que sí, no me Sí, acuerdo. sí, es que son distintas fórmulas que les dejamos ahí, les mencionamos las más utilizadas, pero si no mal recuerdo, la que tú mencionas que pues los valores es 0.7 por bicarbonato, más 21, más menos 2, según el resultado. Y funciona exactamente igual. Ah, ok, ok. Ajá, sí, sí, Ok, ahí las gracias. dejamos por si las llegaran ver de otra forma, pues más o menos vean que hay distintas eh, fórmulas por las que puedes llegar a estimar la compensación, según cada una de las alteraciones ácido-base. Ok, gracias. Ajá. ¿Qué más fue? Lu, ¿te puedo regresar un poquito a lo del lactato? Nada más nos faltaba esta parte acerca de la acidosis láctica. Vamos a tener que se define como las cifras de lactato sérico mayor a 2 milimol sobre litro, junto a un pH menor a 7.35 y una presión parcial de dióxido de carbono inferior o igual a 42 milímetros de mercurio, que son los valores previamente establecidos. Hay dos enantiómetros o aniones de ácido láctico, que es el L y D. La mayoría de las acidosis que se ven en la práctica clínica son las que son por acumulación de L-lactato. Y clásicamente las vamos a clasificar en dos tipos principales, la de tipo A o acidosis anaerobia y la de tipo B o acidosis aerobia. La A o anaerobia pues va a ser debido a hipoxia y exceso de la formación de ácido láctico. La hipoxia va a estimular la glicólisis anaerobia, que va a generar piruvato y que va a terminar metabolizándose en ácido láctico. La mayoría de los casos corresponden a este tipo, como les mencionaba, y puede producirse por una falta de aporte de oxígeno, por ejemplo, una enfermedad pulmonar o cardíaca, falta de transporte de oxígeno a los tejidos, anemia, o un exceso de la demanda o bloqueo de la respiración tisular, como isquemia o hipoperfusión. El tratamiento pues consiste en aumentar el aporte tisular de oxígeno. En el caso de la aerobia, que es la tipo B,
pues es debida por una disminución del metabolismo hepático del ácido láctico en ausencia de hipoxia. Puede verse una insuficiencia hepatocelular grave o una interferencia en el metabolismo hepático. En algunas ocasiones puede generarse por grandes masas tumorales que impidan este metabolismo. Otras causas son el déficit de tiamina, el ejercicio extremo, intoxicación por etanol y ciertos fármacos como la adrenalina y metformina que intervengan en el metabolismo, como es en el caso de la metformina, y que no permita que el ácido láctico pues se metabolice. Y esta sería como la variante. Yo tengo una duda. Dime. Me acuerdo que hay algo, el Delta Gap, pero no recuerdo, o sea, recuerdo que era para ver si era un trastorno mixto. ¿Esto se puede ocupar en cualquier caso o De no lo hay de ¿Te situaciones? refieres a lo de la compensación? Cuando No, veíamos si era un desorden mixto o aquí con ajá, acidosis láctica. Es que hay una fórmula que se llama anion delta. En lugar del anion gap, se llama anion delta. Es a lo que te refieres, doctora, ¿no? sí, ese. Para trastornos mixtos. Pues nada más busca la fórmula y vas a saber cómo se calcula. Igual es que es lo mismo. Todas las fórmulas que ustedes están utilizando es cuestión de aprenderlas, sacarle con base a los trastornos que está presentando la gasometría y ver qué es lo que está pasando. Y si, por ejemplo, tienes un anion gap normal y vas al anion gap urinario y te das cuenta que es renal, pues, o que no es concluyente porque estás en 0, te puedes ir al anion delta. Pero son muchas fórmulas. Lo importante aquí es que aprendan a interpretar la gasometría de primera instancia. De qué trastorno estamos viendo, que lo sepan identificar, y ahora sí, se pueden aprender todas las fórmulas o tenerlas siempre anotadas en algún lugar al que tengan rápido acceso para que puedan sacar todo esto. Hacer un taller gasométrico no es tan fácil, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es a identificar los trastornos primarios. Me están comentando que tienen clase con la doctora Salomón. Entonces, rápidamente, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, perdón, una última. No escuché bien. El ejercicio en exceso es acidosis anaerobia, ¿no? Aerobia. Ah, aerobia. Aerobia. Ok, Ajá. ok. Sí. Gracias. Bien, ¿algo más? No, bien. Poco a poco vamos a ir retomando todo esto. Nada más que aquí, por ejemplo, se basaron demasiado o se fueron demasiado al trastorno de renal, de bicarbonato, pero acuérdense que la gasometría nos da otros parámetros y no los están utilizando. Por ejemplo, no están utilizando la saturación de oxígeno, no están utilizando el exceso de base o el déficit de base, no están utilizando P50. Ahí faltan muchas cosas de la gasometría que nos da. La gasometría da tanta información, incluyendo hasta el transporte de hemoglobina, que muchos que los que no sabemos gasometría, nada más nos vamos por el pH, bicarbonato y CO2. Entonces tenemos que aprender todo ese tipo de situaciones. Ya tendremos oportunidad en algún momento de platicarlo. Ojalá que pronto podamos tener las clases presenciales para que podamos hacer algunos ejercicios. Y si no, vamos a tener que ver en algún momento para afinar algunos detalles, ver casos clínicos, porque si no se van a ir bien silvestres. No es lo mismo la teoría que estar viendo pacientes o que estar haciendo ejercicios con alguien que te pueda ir coacheando, pero bueno, ya lo platicaremos. Como Nayeli quiere ser geriatra, pues ya vámonos a geriatría todos. Me saluda la doctora Salomón, por favor. Gracias. ¿Qué nos toca ver la próxima clase? Embolismo pulmonar, doc. Ándale, pues. Bueno, órale, pues. Nos vemos entonces el día viernes. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego. Adiós.